respiro, y yo creo que ya estamos casi todos, entonces en 2 minutos, bueno, sí, iniciaríamos, y entonces todos estamos de acuerdo en poder llevar a cabo la transmisión y utilizar su imagen. Sí, ¿verdad? Bueno, todos de acuerdo, buenos días. Hola, Arturo. Hola, Arturo. ¿Qué tal? Mucho gusto verles por acá. Listo, entonces, si Elton nos puede hacer el favor de sacar la transmisión. Sí, gracias. Gracias. Bueno, ya también está por aquí Rodrigo. Bueno, lo veía hace rato conectado. Bueno, también está Alma Trejo por acá. Muchas gracias, Muy buenos Elton. días, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Listo. Listo, pues muy bienvenidos y bienvenidas a todos quienes nos acompañan el día de hoy, que es viernes 16 de octubre del 2020, a la presentación ya del número 10 de la revista Diarios del Terruño, Reflexiones sobre Migración y Movilidad, a nombre de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Nos da mucho gusto y en verdad, con todo corazón es motivo de orgullo y de felicitación al equipo editorial, que empezó siendo por un grupo de alumnos de nuestro posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, de Rodrigo, de Arturo, de Carlos, más otros colegas y colegas que se han sumado, porque ya son 10 números de un trabajo intensivo que desde el área de publicaciones, en mi caso, me ha tocado seguir de cerca, y sé del trabajo, del arduo trabajo que han estado llevando detrás de la publicación. Entonces, recordarles que pues esta publicación empezó siendo por alumnos de nuestro posgrado, y no desde un ámbito de profesores, sino de alumnos, lo cual le da todavía para nosotros un valor y un peso distinto, ¿no? Entonces, recordarles que esta revista es una revista de acceso libre, se puede consultar sin costo alguno, y además es una revista que al tiempo se ha ido sumando índices de calidad como Latindex, por ejemplo, Clase, Google Scholar y Academia.edu. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos y vamos a cederle la palabra a la doctora Laura Carballido Coria, que es la coordinadora de nuestro posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades en la Guajimalpa, para que nos dirija unas palabras. Doctora Carballido, por favor. Perdón, buenos días a todos. Bueno, en realidad no estaba yo preparada, no sé si realmente pudiera yo agregar algo más a las palabras que ya ha dicho Luis. Solo me gustaría, eso sí, enfatizar el enorme trabajo que como equipo está detrás de estos 10 números. Cuando uno entra a la página web, ve desde el diseño, la presentación, el comité científico, el comité editorial, la verdad es que es impresionante. Y es impresionante porque detrás de esto está un trabajo, ¿no?, que pues, se concreta hoy en 10 números de la revista. Entonces, pues la verdad es que solo estoy aquí para felicitarlos, para acompañarlos, para decirles además que es muy bonito. Me gustó mucho la portada y pues felicidades y ánimo para todos los números que vienen. Así que pues gracias por invitarme y me da gusto estar aquí. Muchas gracias, doctora Carballido. Gracias también por el apoyo que se ha brindado desde la coordinación del posgrado a la publicación, que siempre también ha estado ahí apoyando los eventos que también giran en torno al equipo y a la revista. Vamos a dar la palabra al maestro Carlos González Cepeda, que es parte del comité editorial,
y al al doctor Rodrigo Gómez, perdón, que son también orgullosamente egresados de nuestro posgrado y forman parte del equipo. Entonces, adelante, ya Carlos, si quieres empezar tú. Muchas gracias, Luis. Bueno, antes que nada, darles la bienvenida a todas y todos los que se conectaron a esta reunión de presentación del nuevo número de la revista Diarios del Terruño. La verdad es que estamos muy contentos en el equipo editorial por este nuevo número. Nos ha costado mucho trabajo llegar hasta este 10º número, pero creo que no hubiera sido posible sin el gran apoyo, como ya lo dijo Luis, que hemos tenido desde el inicio del proyecto en 2016, a través del posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, en aquel entonces coordinado también por la doctora Laura Carballido. Después entramos en un periodo donde estuvo el doctor José Luis San Pedro, quien también nos brindó un apoyo importante y que nos ha permitido en algún sentido seguir avanzando en los objetivos que intentamos obtener como equipo editorial. Y bueno, también aparte de este apoyo que hemos recibido del posgrado en Ciencias Sociales, creo que algo que también nos ha fortalecido es el cobijo que nos ha dado la propia División de Ciencias Sociales de la UAM Coajimalpa, a través de la dirección del doctor Mario Barbosa, que hoy no se pudo conectar, pero que bueno, siempre ha estado impulsando este proyecto, como dije, desde sus inicios, cuando siempre lo platico, siempre que hacemos una presentación de la revista, trato de recordar cómo es que inicia este proyecto. Inició en un aula de clases, con mi colega Rodrigo y con Arturo. En aquel entonces también estaba Daniel Malfabón, y en esa aula de clases, con ese interés que teníamos de conocer más sobre el tema migratorio y adentrarnos en otras disciplinas que nos permitieran observar el fenómeno, fue como decidimos pues crear la revista. Y desde el principio nos lo tomamos muy en serio, porque empezamos a invitar, a colaborar a varios colegas de diferentes universidades, incluso de diferentes países, con quienes habíamos tenido algún primer contacto y nos había parecido maravillosa la forma en cómo se estaban formando como académicos, como investigadores, y sobre todo los temas. Y entonces fue como empezamos a invitar a varios y varias colegas que desde el inicio no dudaron en apoyar este proyecto, y que se han ido también, me parece, me atrevo a decir que también ellos se han fortalecido en algún sentido, porque esto ha sido un proceso de aprendizaje. Nadie nos enseñó a escribir, nadie nos enseña cómo a revisar textos de forma pulcra, y es algo que hemos ido aprendiendo, porque todos, además debo decirlo, todos y todas los que participamos del comité científico y del comité editorial, pues tenemos en algún momento alguna actividad, ya sea como evaluadores, como evaluadoras, como revisores, como correctores, y tratamos de que sea un proceso artesanal. Así, cuando menos yo veo así el trabajo académico como un proceso artesanal, donde me parece que es importante también el espacio creativo que podamos tener, ¿no? Y me parece que a través, insisto, de este apoyo que hemos tenido desde el posgrado y desde la división, ha sido posible tener este tiempo de creatividad que nos ha llevado, bueno, hoy a presentar el nuevo número. Y solo para dar como algunas cifras de las cosas que hasta ahora hemos logrado en colectivo, bueno, pues iniciamos en el año 2016, cuando publicamos el número 1. Ahora tenemos ya 5 años de trabajo con varios textos ya publicados, un total de 56 artículos, 104 autores. Tenemos autores y autoras de diversos países, entre los que destacan, por supuesto, México, Argentina, España, Colombia, Brasil, ¿no? Y eso me parece que también habla del impacto que hemos logrado como revista, como equipo editorial, y también de los retos que en el actual contexto estamos enfrentando como espacio editorial, ¿no? Estamos ante el cada vez más dominante, digamos, ante la más dominante aparición de los medios virtuales, y creo que eso también demanda un reto para la propia revista, ¿no? Desde un principio decidimos no ser un proyecto editorial impreso, y creo que ahora, ante el contexto en el cual estamos viviendo, nos estamos dando cuenta de la importancia que tienen ahora los medios virtuales, y de que eso nos está obligando también a innovar, a mejorar la calidad de los contenidos, y sobre todo a tratar de ser un medio de libre acceso que pueda llegar a varias partes del mundo, pero sobre todo a las comunidades de habla hispana, porque bueno, es una revista que se escribe eminentemente en español, y que bueno, me parece que estamos también ante una gran oportunidad de seguir llegando a más público, no solamente lectores, sino también escritores, etcétera, etcétera.
y bueno, que esto también se amplíe en el sentido de que no es una revista que privilegia meramente el trabajo académico. Si algo también nos ha destacado es que tenemos algunos trabajos que provienen desde personas que están trabajando en la sociedad civil, en albergues, en fundaciones, en comisiones de derechos humanos, en otras agencias internacionales, y que desde esos espacios también están haciendo investigación que resulta importante porque es otra mirada de ver el fenómeno, ¿no? Y todo eso me parece que nutre a un campo tan complejo, ¿no? Y tan diverso como lo son las migraciones en los últimos años, ¿no? Y bueno, me parece que en ese sentido gira como todo el contexto de la revista y de lo que nos hemos propuesto desde el inicio. Así que no me resta más que agradecerles a todas y todos los que han sido parte de cada uno de los números que hasta ahora hemos publicado, a la Universidad Autónoma Metropolitana, al posgrado, a la división, y a todas y todos los colegas que en algún momento han sido parte de este proyecto editorial. Y finalmente, bueno, agradecerle a Esther Serra por esta disposición que tiene o que tuvo desde para leer todo el número de la revista, para hacer me parece una excelente presentación, nos presenta un panorama bastante amplio del contenido de la revista, y que bueno, creo que hoy con esta presentación o con este diálogo que podamos tener entre la presentadora, las autoras y el comité, creo que va a ser importante porque también este tipo de espacios regularmente no se observan en las revistas académicas, ¿no? Así que aprovechen el espacio, digan lo que crean que es importante resaltar de sus textos, porque bueno, esto también es importante para que la gente le dé clic y entre a la revista. Gracias y bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar la palabra a Rodrigo por si quieres también sumar algo, comentar algo a propósito de la presentación y de la revista. Adelante. Hola, buenas tardes. No tengo nada que agregar por el momento, pero gracias por mencionarme. Ok, Rodrigo, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la presentación ya formalmente. Vamos a darle en este momento la palabra a la doctora Esther Serra Mingonet. Y bueno, antes de continuar también agradecer a todas y todos quienes nos están siguiendo en la transmisión en vivo que se está haciendo en el Facebook Live de la UAM Unidad Coajimalpa. Y pues para quienes no conozcan a la doctora Esther Serra Mingonet, ella es doctora en Antropología Social por la Universidad de Maastricht en Holanda. Cuenta con un máster en Migraciones y Relaciones Interculturales por la Universidad de Oldenburg en Alemania, Universidad de Stavanger en Noruega y la Universidad de Afat en Sudán. Actualmente es investigadora principal en el Bonn International Center for Conversion en Alemania. Sus líneas de investigación son migración, refugiados, protección social, estudios transnacionales, conflictos intergeneracionales y géneros, métodos etnográficos multisituados, y ha publicado diversos artículos científicos, capítulos de libros en espacios editoriales prestigiosos. Entonces, Esther, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y adelante. Ya. Bueno, gracias por la presentación y sobre todo gracias también por invitarme a contribuir en el número 10 de la revista y también por participar ahora, ¿no? A pesar de la diferencia horaria. Pues bueno, hemos podido coordinarlo de alguna manera y bueno, pues gracias por eso. Y también la verdad que me ha gustado mucho poder leer todos los artículos, ¿no? Porque pues toda mi experiencia académica se ha basado siempre en África subsahariana. El contexto de América Latina es relativamente, bueno, prácticamente nuevo para mí, no relativamente, básicamente nuevo. Entonces, pues sí, la verdad que ha sido súper interesante leer todos los artículos y muy como, pues he aprendido mucho, la verdad. Así que bueno, pues gracias de nuevo. Y sí, como ha comentado Luis, mi background, mi experiencia académica ha sido pues, protección social en familias transnacionales, sobre todo en el contexto de Sudán. Ahí es donde está trabajando durante mucho tiempo y actualmente trabajo en un proyecto de retorno y reintegración, también en África, pero esta vez en la zona Ghana, Senegal, Gambia. Y bueno, ahora está la cosa un poco en stand-by por la pandemia, pero bueno, ahí vamos, haciendo lo que se puede. Bueno, pues es la primera vez que participo en una actividad de este tipo, lo que me parece la verdad que muy buena idea porque, bueno, pues como muchos sabemos, muchas revistas académicas quedan ahí, ¿no? En la academia, para los académicos y ahí se quedan. Y esto pues me parece una iniciativa muy buena para que otra gente, ¿no? Que le interese el tema pues pueda escucharlo de una forma
interactiva, ¿no? O no tan puramente académica. Entonces, me parece muy buena idea, aunque como ya he dicho, como es la primera vez que lo hago, pues me he intentado, estaba preparándome así un poco de qué podría hablar, qué temas podría tratar y así, para tampoco resultar demasiado repetitiva, ¿no? Bueno, pues con los artículos o con la presentación escrita que ya hice. Entonces, bueno, pues mientras así echaba un vistazo, releía un poco pues la presentación, las reflexiones finales y así los artículos en general. Una cosa que me llamó la atención es que tanto la presentación como la reflexión final de Adriana Centella Chávez se abordan mucho el tema del COVID, mientras que los artículos, ¿no? Presentados, pues no, claro. Esto es normal porque, pues como todos sabemos, la investigación es así, ¿no? Se hace una investigación, se trabaja, se analizan los datos y hasta que se presentan y se publican, ¿no? Ahí está también el dilema, pues tarda mucho tiempo, ¿no? Pero entonces algo que se me ocurrió que tal vez sería interesante, pues un poco, pues tratar igual tal vez en esta presentación y luego en las conversaciones que vengan después, es un poco si los autores de estos artículos, ¿no? Si están los que estén aquí presentes, pues si han reflexionado o han tenido ocasión de ponerse en contacto de nuevo con las personas a las que entrevistaron para escribir dichos artículos, ¿no? Y se han podido un poco ver cómo han estado llevando, cómo ha evolucionado la situación durante esta pandemia, ¿no? Esto es algo que yo he hecho en mi caso personalmente con con gente retornada en Ghana, y la verdad que está siendo bastante interesante, ¿no? Cómo la cosa pues va cambiando radicalmente desde que antes de la pandemia y post pandemia, bueno, pre y durante pandemia, post pandemia, supongo que será diferente. Y también una cosa que me gustaría tal vez, bueno, si les parece interesante a los demás, aparte de cómo ha afectado, ¿no? Pues a los migrantes en sí, también cómo nos ha afectado a nosotros como investigadores, ¿no? Ya no solo a la hora de realizar las investigaciones, sino de manera personal, ¿no? Como estábamos hablando antes de que se uniera todo el mundo a esta presentación, algunos lo vivimos, bueno, lo vivimos o lo estamos viviendo de una manera muy estresante, y creo que es algo muy importante también pues de pensar, ¿no? Y pues sí, somos nosotros parte de esa investigación, ¿no? La manera en que abordamos los temas, la manera en que también interaccionamos con las personas, con los entrevistados, pues también es importante tener en cuenta cómo nosotros estamos experimentando todo este proceso, ¿no? Entonces, pues sí, como ya todos supongo que hemos vivido en nuestras carnes, esta pandemia de la COVID ha tenido pues un impacto en muchos aspectos, sobre todo en el tema de movilidad, ¿no? Yo creo que es algo pues obvio, ¿no? Tanto para nuestros objetos de estudio como para, supongo que muchos de nosotros, no sé hasta qué punto algunos de vosotros también sois migrantes, yo lo soy desde hace muchísimo tiempo ya, y un poco como que veo las dos caras, ¿no? Como investigadora y como migrante a la vez. Y creo que sobre todo para investigadores o para no necesariamente antropólogos, también investigadores que hagan trabajos cualitativos más de forma general, especialmente aquellos que trabajamos con las personas, pues creo que esta situación actual ha tenido un impacto bastante grande en cómo llevar a cabo las investigaciones. Entonces, bueno, he hecho una pequeña autorreflexión en cómo pues, me ha afectado a mí como investigadora y como persona es la situación actual, y es un poco de lo que me gustaría hablar, y luego me he preparado algunas preguntillas un poco para los autores de los artículos, un poco ligándolo, ¿no? Con la situación actual. Entonces, a ver, me voy a ver la chuletilla que he preparado aquí. Sí, pues como autorreflexión así, pues me gustaría hacer un poco de compendio general, ¿no? Y empezar un poco de forma positiva, no tan negativa, de toda esta situación de COVID. Yo empecé, no sé, en el caso de los demás, pero yo empecé a enfrentarme, ¿no? Con la situación esta sobre el mes de finales de febrero. Justamente volvía de Ghana, de trabajo de campo, y pasé 2 meses allá, y allá nadie sabía de COVID, nada. Entonces, bueno, pues ya volví, y fue cuando de repente, principios de marzo, aquí en Europa empezó a pegar bien.
Yo estaba en Alemania en ese momento, como os he dicho, yo soy española, pero trabajo en Alemania y bueno, pues familia en España, aquí pues empezando a trabajar sola, ¿no? Y bueno, y en marzo pues se presentó la situación esta, ¿no? De que van a cerrar las fronteras en Europa, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, tuve que tomar la decisión, ¿vuelvo a España a confinarme o confino en Alemania? Pues al final decidí volver a España porque al menos, bueno, el tiempo era más bueno y allí estaba la familia. Y la verdad que, pues sí, pasó lo que yo realmente no creía que fuera a pasar, porque pues viviendo en Europa la movilidad es como algo pues, que uno da por sentado, ¿no? La libre movilidad. Y bueno, pues pasó lo que parecía imposible que pasara, pasó y como de repente se derrumbaba, desde mi punto de vista, ¿no? Uno de los pilares más importantes de la Unión Europea, que es pues el libre movimiento de los ciudadanos, ¿no? Y así, pues 3 meses de confinamiento en España, pues sí, esto pues se hizo realidad y fue pues personalmente muy estresante, aunque, como he dicho, empezaría por la parte positiva. Durante estos 3 meses de confinamiento, pues tuve la oportunidad de conocer a Carlos y ahí iniciamos un proyecto juntos con que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Siempre hay que ver la parte positiva. Pero sí que es cierto que esta limitación de la movilidad, pues como primer impacto que tuvo así, pues desde el punto de vista profesional, fue la imposibilidad de realizar trabajo de campo, ¿no? Ahí fue en mi caso, ¿no? Y en el caso de mis compañeros que trabajamos en África, zona roja total, pues imposible, ¿no? De seguir haciendo trabajo de campo allí. Y una cosa que también me afectó bastante fue el hecho de que como que poco a poco fuimos viendo cómo se fusionaba, ¿no? Cada vez más la vida profesional y la vida personal. Porque el hecho de no, bueno, primeramente el trabajar desde casa, pues como ahora mismo, ¿no? Viernes por la tarde a las 6:30 de la tarde, nunca jamás hubiese yo estado trabajando, pero pues así son las cosas. Esta situación, pues sí que es cierto bueno, pues que uno ha tenido que ir combinando, ¿no? La vida personal, de familia, casa, lo que sea, con el trabajo. Y a la hora de, como he dicho, realizar trabajo de campo de la forma tradicional, pues no se podía hacer, pero pues sí que uno empieza a pensar alternativas y tal. Y en mi caso las alternativas fueron pues llamar a la gente por teléfono, por WhatsApp, por lo que fuera, lo que pues sí, nos ha permitido seguir realizando el trabajo, pero también a qué precio, ¿no? Porque pues llamadas a toda hora del día o de la noche, y bueno, ahí llega un momento, una zona un poco límite, ¿no? Y de estrés bastante importante. Eso, bueno, desde mi experiencia, ¿no? Como investigadora, no sé cómo lo habéis experimentado el resto, pero esto ha sido para mí bastante, pues, agobiante. Y, sí. Y bueno, pues ahí, como me retomo la historia, ¿no? Del confinamiento en España hasta el mes de junio y a la vuelta, pues ya pude al final volver a Alemania presentando en el aeropuerto mi motivo para volver a Alemania, lo que también fue algo impensable, ¿no? Porque, bueno, pues el hecho de ser europeo, zona Schengen, yo ya ni recuerdo la última vez, pues de pequeño tal vez, que llegabas al aeropuerto, ¿no? Y tenías como que enseñar el pasaporte, yo no sé, creo que eso ni lo conocí dentro de Europa. Y ahora mismo cuando pues volví a Alemania, ¿no? Tenía que presentar, ¿y por qué vienes a Alemania? Y tal, y pues presentar mi permiso de residencia, mi permiso de trabajo, pues fue algo un poco que me resultó bastante impactante, ¿no? Y también la verdad que me hizo un poco como pensar, ¿no? En pues toda la gente, ¿no? Que realmente se enfrenta a esto en su día a día, pues porque no son, en este caso están fuera de Europa, vienen a Europa y tienen que a toda hora, ¿no? Justificar el por qué vengo aquí o el por qué quiero entrar o salir de un país determinado. Pero bueno, a la vuelta a Alemania, como ya estaba comentando antes, aquí las medidas de confinamiento no han sido tan estrictas, con lo cual, pues bueno, pude volver a la oficina, hablar con mis compañeros y así. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, mis compañeros son todos alemanes, nacidos, criados y viven aquí con sus familias en Alemania. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención era el desgaste emocional que había supuesto para muchos de ellos la separación de sus familias. Y quiero decir separación, el hecho de no poder ver a los abuelos, por ejemplo.
eso es algo que también escuché, me acuerdo en España cuando estaba ya confinada muchas veces en las noticias, ¿no? De que, no puedo ver a mis padres, a mis abuelos, pues porque o bien son gente de riesgo, o bien hay niños de por medio y así, ¿no? Y esto fue algo que la gente como que me repetía mucho, ¿no? Como un drama familiar, ¿no? De que, pues no he visto a mis padres en 15 días, tal. Y hablando de esto con una compañera mía de Zimbabue, también, pues también migrante y también investigadora, antropóloga, le comentaba esta situación y cito sus palabras textuales, me dijo, ahora se darán cuenta de cómo nos sentimos los migrantes cada día de nuestra vida al no poder ver a nuestras familias. Eso pareció una frase muy, muy simple, pero a la vez como con mucha verdad, ¿no? Dentro. Y realmente sí, pues lo estuve pensando y dije, pues sí, tiene razón. Y es que realmente cuando ya me puse un poco más a reflexionar, creo que toda esta pandemia, ¿no? Como que nos ha puesto a todo el mundo, migrantes y no migrantes, en situaciones que tradicionalmente han vivido los migrantes o refugiados o demandantes de asilo. Y así voy a nombrar tres. Primero está la separación de la familia. Ya en el caso de los migrantes es como más drástico porque, claro, incluso uno en un país, otro en otro, pero incluso el hecho de vivir uno en otra casa y otro en otra y no poderse ver, pues también por lo que he visto ha causado como mucho estrés dentro de las familias que viven en un mismo país, ¿no? Luego el control y la pérdida de la libertad, no solo ya para cruzar fronteras, sino a la hora pues, de quiero ir a un bar y no puedo, o quiero juntarme con mi primo a tomar un café y no puedo porque vivimos en casas diferentes. Eso es algo que también pues, nos ha impactado a todos, ¿no? Y para muchos era algo desconocido, ¿no? Hasta ahora. Y luego, como tercero, algo que me parece muy importante y muy, pues no sé hasta qué punto lo más importante de todo ha sido la incertidumbre, ¿no? En general, que ha causado esta situación. La incertidumbre a la hora de hacer todo, ¿no? A la hora de no poder planificar absolutamente nada. Ya sea viajes, ya sea encontrarse con familia, simplemente quedarse con un amigo en casa de él a pasar el fin de semana, de repente pues puede que no sea posible, ¿no? Y son cosas pues muy simples que como que todo el mundo pues dábamos por sentado, ¿no? En el día a día. Y que yo en mi caso, el haber trabajado pues, con mucha gente indocumentada, demandantes de asilos, pues todos siempre me hablaban, ¿no? De este tipo pues, de la incertidumbre, de mucha gente acabando enferma por la incertidumbre. Enferma quiero decir psicológicamente, con demasiado estrés o con presión arterial tan alta que les tenían que hospitalizar. Y bueno, esto estoy viéndolo también en gente pues, que realmente pues, ni somos indocumentados ni demandantes de asilo, sino que pues es una situación que está afectando a todo el mundo, ¿no? Y entonces me pregunto hasta qué punto está, bueno, pues el hecho de estar experimentando ahora lo que muchos de estos migrantes o demandantes de asilos o indocumentados experimentan, hasta qué punto va a hacer igual que la sociedad se solidarice más, ¿no? Con este colectivo. O sea, un poco como que vayamos dándonos cuenta un poco más de, bueno, ¿os acordáis lo que vivimos, ¿no? Durante la pandemia, de que no sabíamos nadie nada lo que iba a pasar, ni cuándo ibas a poder ver a tu familia? Pues bueno, este es el día a día de toda esta gente, ¿no? Y la verdad que cuando todo esto empezó, pues sí que me sentía bastante optimista de que esto pues pasara, ¿no? Y que todos nos fuéramos solidarizando más, aunque realmente, y sintiéndolo mucho, no sé hasta qué punto esto se está dando en la vida real, porque me da un poco la sensación de que las políticas migratorias se están volviendo como cada vez más selectivas, también con el uso de la pandemia, ¿no? Y un poco de una manera un poco aleatoria, ¿no? De repente uno te vuelves zona roja, te vuelves zona gris, zona naranja o zona verde o amarilla, según ahí los colores. Y bueno, pues no sé cómo quedará, no sé hasta qué punto vosotros os sentís optimistas o pesimistas, tal vez sea algo que podamos luego comentar. Aunque también por otro lado, también estoy viendo pues, que se están creando o están surgiendo iniciativas de la gente, ¿no? Y que han tenido algún peso de alguna manera. Por ejemplo, aquí en Europa, y no sé si allá, bueno, México creo que no sé, porque vosotros no habéis tenido así como, no habéis cerrado fronteras así fuerte, pero aquí en Europa el cierre de las fronteras, pues bueno, ha impedido mucho la entrada, ¿no? De gente, sobre todo de fuera de la Unión Europea.
Y una de las iniciativas que yo voté a favor y luego me alegré mucho de ver que había tenido un impacto, empezó, no me acuerdo si por Facebook o por no sé qué otra plataforma estas digitales, para pues, parejas que no estaban casadas, ¿no? Para poder permitir, ¿no?, que esa pareja de fuera viniera a visitar a la pareja de aquí y del revés, ¿no? Bueno, pues se firmó una petición y en muchos países europeos esto como que se ha implementado. Y Alemania, por ejemplo, igual que Holanda, España, bueno, España también es otro caso, pero Holanda, Alemania, muchos países han autorizado de hecho, ¿no?, esto de que parejas no casadas, siempre que se pueda demostrar que hay una relación, que puedan venir. Y eso pues me parece, bueno, pues un avance, ¿no?, que es algo que ha surgido de la gente y que, bueno, ha llegado, ¿no?, un poco más allá. Pero bueno, en general así como que me da un poco de, no sé, de incertidumbre de cómo esto va a afectar, ¿no?, el futuro, cómo se va a utilizar, ¿no?, como herramienta para igual limitar más el movimiento de las personas. Y bueno, esto como mi reflexión personal, como investigadora y como yo me he sentido a lo largo de toda esta pandemia, pero ahora ya me gustaría un poco volver a la revista y un poco pues, pues lanzar igual algunas preguntas, o si no preguntas así como pregunta, pero comentario, ¿no?, con algunos de los artículos, ¿no?, que como ya he dicho, ninguno trataba el tema del COVID, que es normal, pero sí me gustaría pues tal vez igual invitar a la reflexión, ¿no?, a cómo si los autores han tenido contacto con la gente a la que entrevistaron o si han podido hacer un seguimiento. Por ejemplo, empezaré con el artículo de las prostitutas dominicanas en Buenos Aires, de Lucía Núñez Lodvig, no sé si se encuentra aquí, pero este tema, por ejemplo, me parece algo como, pues bueno, pues las trabajadoras sexuales están a riesgo, ¿no?, en toda esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha ido experimentando esto en este contexto? Y dentro de, bueno, de este punto, pues también hacer un poco referencia a temas de género, ¿no? Porque creo que allá, pues en México, la violencia de género y el COVID, ¿no?, cómo ha afectado y todo esto. También yo me gustaría aportar la parte de Ghana, por ejemplo, porque es donde estoy trabajando yo ahora. Y el otro día estaba leyendo, ¿no?, pues que con las medidas de confinamiento en cuestión de, allí estuvieron confinados, a ver, 3 semanas, y durante estas 3 semanas se reportaron 9.000 embarazos no deseados en jóvenes adolescentes. Entonces es algo un poco que nos tiene que llevar a pensar, ¿no?, hasta qué punto estas medidas de confinamiento, ¿no?, pues están un poco llevando al desastre en otras zonas, en otros aspectos, por ejemplo, este tema de género, incluso temas de salud, por ejemplo, en África mismo, ¿no?, también estuve leyendo que los esfuerzos que se han hecho hasta ahora para combatir enfermedades como la malaria, el SIDA o, por ejemplo, la tuberculosis se han venido abajo desde que está la pandemia, ¿no? Entonces son temas, pues, y que claro, evidentemente la población migrante pues afecta más, ¿no? Como ya, pues, temas de salud, ¿no?, en general, la población migrante, sobre todo indocumentada, en contextos en desarrollo como pueda ser en África, pues está como más en riesgo, ¿no?, si queremos decirlo de alguna forma. Luego también, no sé si Mauro Pérez Bravo, con su artículo sobre la protección de datos personales, dentro de también el ámbito de la movilidad humana, se ha podido un poco también reflexionar, ¿no?, qué es lo que estaba comentando antes, cómo esta tendencia a controlar, ¿no?, y a controlar los datos de la gente a la hora de poder viajar y no viajar, se incrementará por el COVID, y también si se va a mantener esto en el futuro, porque ahora mismo ya te hacen rellenar el papelito, ¿no? Bueno, el papelito o por internet, ¿no?, dando tus datos, de si pim, pum, pam, si has estado en contacto, si no, dónde has viajado, dónde no. Y ahí, bueno, ahí cada cual, si quiere decir la verdad o la verdad a medias, pero el caso es que ya, pues, otra fuente de control más, ¿no? Y de datos, ¿no?, de las personas, de si hemos estado infectados, si no, de con quién hemos estado, con quién no. Entonces, bueno, es algo que por el tema, ¿no?, del artículo se me ocurrió que tal vez fuera algo también un poco para la reflexión. Y luego, pues claro, evidentemente el tema de las familias, ¿no?, que proponía, por ejemplo, Carla Ballesteros Gómez en su artículo, con el tema este de los padres mexicanos que tras haber sido encarcelados varias veces en Estados Unidos, eran deportados y bueno, se creaba una separación familiar.
bueno, pues como ya he estado hablando antes, ¿no? Separaciones familiares se están produciendo también ahora mismo y ya no solo ya se relaciona con tener o no tener papeles, sino de dónde vivas, ¿no? Si en una zona roja, naranja o verde te pueden permitir o no viajar a ver a tu familia. Entonces, esto, por ejemplo, yo en mi contexto como migrante también y con muchos compañeros que son migrantes, lo que he visto es que se han disparado los matrimonios, ¿no? Para poder, poder ir, ¿no? Con la pareja o poder viajar y así. Y bueno, que esto sea bueno o malo, pues no lo sé, porque casarse por obligación, pues no creo que sea la mejor opción, pero es la situación, ¿no? Lo que está llevando mucha gente, ¿no? A tomar este tipo de medidas como para decir, bueno, si quiero mantener mi vida familiar, vamos a hacer las cosas legales, ¿no? Y luego también el tema familiar, también una cuestión importante, que es lo que habla el artículo de Carla Yunen Guzmán Carrillo, Nadia Obregón Velasco y Lucía Cabrera Mora y María Elena Rivera, que tratan de los niños, ¿no? Se enfocan más en la psicología de los niños y en el bienestar psicológico de los niños en una situación migratoria. ¿Cómo está siendo el impacto, ¿no? de toda esta pandemia en los niños? ¿No? Porque en España, por ejemplo, el tiempo que estuve allá, pues sí, pues se dieron cuenta rápido que la brecha social se veía como pues aumentada, ¿no? Porque de repente se dieron cuenta de que, uy, sí hay muchos niños que no tienen internet, uy, sí hay muchos niños que no tienen tablet. Es como cosas que, ¿no? que realmente pues, uno entiende que es la realidad, pero pues, a niveles altos de la política pues, supongo que asumen que todo el mundo tenemos un ordenador con internet cuando no es real, ¿no? Entonces muchos niños pues, no tenían acceso a la educación digital, ¿no? Que tanto se promulgaba de que, sí, pues aunque no haya escuela, pues los niños van, pues no. Entonces ahí hasta qué punto, ¿no? La brecha social está aumentando. Y luego ya, como último punto, los artículos de María Luz Espiro y Marisol Pérez, que destacan pues, la importancia de la movilidad, ¿no? Y del tránsito para muchas personas, ya no solo en América Latina, sino en África, con el artículo de los senegaleses, ¿no? Y el movimiento así. Claro, pues Senegal ahora mismo también he escuchado que tiene zona roja, por supuesto, como pues casi toda África, y muchas, pues en África, sobre todo en determinadas regiones, pero esta región, Senegal, Gambia, pues mucha gente vive de migración regional, ¿no? Y hacer el comercio, ¿no? Entre países, ¿no? Y ahora mismo con la situación actual, pues realmente se está como cortando el sustento a muchísima gente, porque pues si no puedes moverte a través de fronteras, pues no tienes sustento, ¿no? Entonces, me preguntaba también si estas autoras pues han podido hacer alguna especie de seguimiento o hablar con gente con las que habían entrevistado y ver cómo estas personas están llevándolo, ¿no? El hecho de repente no me puedo mover, no puedo dedicarme a lo que me he dedicado toda la vida. Y bueno, no sé si me he pasado de tiempo, pero ya esto es lo que había preparado, un poco así para ligar un poco el COVID con los artículos. Y bueno, yo ya me callo, dejo ya la palabra a los demás. Muchas gracias, muchas gracias por tu comentario que desde luego abrirá el debate al finalizar la presentación, porque como bien mencionaste, pues esta tanda de artículos que se publican en el último número son antes del COVID, antes de en la antigua normalidad, y justo los que vendrán para el siguiente número será como la primera parte del resultado de todo esto que está pasando, ¿no? Los impactos a nivel familiar, a nivel personal, a nivel académico, que también se ha visto muy afectado, ¿no? Entonces, vamos a continuar ya con las autoras, vamos a ir haciendo unas tandas. Se les recuerda que conforme el programa tienen unos minutos, entre 3 y 5 minutos, para comentar a grandes rasgos sobre su artículo, y vamos a comenzar con el primer bloque, que es Sociedades Globales. Entonces vamos a darle la palabra primero a la doctora Luz Espiro, que nos acompaña también en la Universidad Nacional de La Plata, agradeciendo nuevamente a todas y a todos, justo también por esto que la parte buena que decía Esther hace rato, ¿no? Que
con los usos horarios, etcétera, pero si no fuera también por esa situación, creo que todos no podríamos estar aquí. Entonces, adelante la doctora Luz Espiro, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Antes quería hacer una consulta. Las preguntas que nos propuso Esther para reflexionar, ¿las retomamos ahora al final de nuestra presentación o al final después de todo? Ah, bien. Si quieres, Bueno. Luz, ir Bárbaro. Bárbaro, voy ligando entonces los aspectos. Bueno, en primer lugar también agradecer por la invitación. Para mí también es la primera vez que participo de un espacio así y me parece que creo que también tiene que ver con este contexto, lo que nos propicia, lo bueno que tiene esta instancia que nos obliga a estar confinados pero conectados a nivel mundial, de estar en todas partes del mundo en este momento reunidos acá. Así que bueno, me agradezco mucho la invitación y también la posibilidad de poder mover un poco el orden de la revista y ponernos al grupo de sociedades globales al principio, porque yo tenía otro compromiso pactado previamente, pero bueno, quería participar en este momento, así que bueno, ahí hubo un reordenamiento, agradezco a Carlos también por eso, y tal vez no me pueda quedar hasta el final de la presentación, y aviso, si en algún momento desaparezco es por eso. Pero bueno, yendo de lleno a mi artículo, que tiene que ver, se desprende de mi tesis doctoral. Yo soy antropóloga y trabajé sobre trayectorias laborales de migrantes senegaleses, partiendo específicamente de Argentina, de 2 ciudades principalmente, pero luego, un poco por el acompañamiento y por la propia etnografía con migrantes senegaleses, fui descubriendo cómo se van tejiendo y se van dando estos procesos laborales que los llevan a las personas, a estos migrantes en particular, yo trabajé con migrantes varones, a moverse por el territorio argentino, a hacer conexiones con el sur de Brasil y obviamente con su lugar de origen, que es Senegal, lo cual me llevó a modificar un poco mi planteo original y terminar haciendo una etnografía multisituada. Por eso hice trabajo de campo en el sur de Brasil y también en Senegal. Y mi texto, que se titula Del Baol a Buenos Aires, actualizando la genealogía de la migración senegalesa modu modu, lo que intentó fue eso, poder resituar los procesos migratorios senegaleses en la contemporaneidad desde Sudamérica, en un proceso de mucha más larga data, en un proceso histórico de migración, en el cual la migración hacia Sudamérica en particular, que es desde donde yo me posiciono y desde donde veo este proceso, es una instancia ulterior de procesos y se asienta en estructuras de migración y en redes que se vienen consolidando desde hace muchas décadas, tanto en lo que hace al Senegal independiente como durante el periodo de la colonización. Por eso también establezco algunas etapas migratorias, las intento analizar de manera macroanalítica, pero siempre vinculando con el aspecto microanalítico de los migrantes, y en particular de un sector de la migración, que es la migración más mayoritaria que encontramos en América Latina, pero también en Europa, que es la migración llamada modu modu para los varones o fatu fatu para las mujeres, que es la forma en que se conoce esta migración asociada a la venta ambulante o al comercio popular, mayoritariamente de varones, y varones solos que emigran para enviar remesas a sus familias que por lo general permanecen en origen. Entonces, bueno, un poco el devenir de mi trabajo tuvo que ver con situar la migración senegalesa en Sudamérica, particularmente en Argentina. También en Argentina, en el apartado en el que yo propongo situar la migración senegalesa en Argentina, me retrotraigo un poco a las corrientes migratorias africanas, porque los senegaleses no son los primeros africanos que llegaron al territorio, desde la época de la esclavitud, con las migraciones forzosas desde ya, hasta mediados del siglo XX con migraciones caboverdianas. Hay un largo proceso de migración africana en el territorio nacional, invisibilizado por supuesto. Entonces ahí es donde sitúo a nivel local las migraciones senegalesas, para luego posicionarme desde África, retomando un concepto que proponen Komarov y Komarov, que es el de afromodernidad, para entender estos procesos migratorios senegaleses en la contemporaneidad como alternativas, soluciones y producción de sentidos que los sujetos tienen para resolver sus situaciones cotidianas. Desde ya, la afromodernidad está circunscripta a los procesos de desigualdades impuestos por el capitalismo y por el neoliberalismo, pero en este contexto y en esos contextos de constricción se han desarrollado sentidos propios y formas de resolver las constricciones cotidianas,
y de ahí también recupero entonces la importancia de volver a la dimensión religiosa, que tiene un peso muy importante en la migración senegalesa. Ahí recupero algunos conceptos como, bueno, la ética de la movilidad, particularmente, y para ya después sí establecer o meternos de lleno en lo que es la genealogía de la migración senegalesa. Primero las migraciones dentro de Senegal, del campo a las ciudades, luego las migraciones, y en esta migración del campo a las ciudades, me zambullo, digamos, en una región particular de Senegal, que es una región campesina, donde los procesos de producción de un cultivo específico como fue el maní, asociado a dinámicas religiosas, fue configurando este sujeto migrante que hoy en día se conoce como modu modu, o fatu fatu para las mujeres. Desde allí es desde donde provienen también la mayoría de las personas que migran a Argentina y la mayoría de mis interlocutores en particular. Luego de hacer esta primera introducción a lo que son las migraciones del campo a las ciudades en Senegal, pasamos a lo que son las migraciones dentro de África, porque es importante reconocer que la migración africana intracontinental es mucho más grande que la migración, mucho más grande, no, mucho más importante en términos numéricos que la migración fuera de África, fuera del continente, y en ese sentido Senegal también es uno de los países que mayormente circula por la región de África Occidental, pero también, y en esto retomo nuevamente la migración modu modu en particular, que son migrantes asociados a las zonas campesinas que luego han migrado a las ciudades y se han insertado en el comercio principalmente, y en estas redes comerciales las han sabido expandir no solo por Senegal, sino también por África, llegando hasta Sudáfrica, por ejemplo, y de ahí al resto del mundo. Y bueno, ya las migraciones fuera de África, de estos senegaleses modu modu en particular, se van a orientar lógicamente primero hacia Europa, por los vínculos coloniales, con Francia en primer lugar, pero luego van a empezar a aparecer otros países como destinos favoritos de la migración, sobre todo Italia, luego de Francia, y actualmente es uno de los países donde más se dirigen los migrantes senegaleses. Y luego, ¿no es cierto?, a partir de la consolidación de las redes migratorias, empieza a aparecer también Latinoamérica y Sudamérica en particular como nuevo destino de la migración modu modu, particularmente con el foco puesto, yo puse el foco en el cono sur, pero también es cierto que numéricamente es mucho mayor la migración senegalesa en toda América, específicamente en Argentina y luego en Brasil. En el último apartado del trabajo profundizo en estos vínculos, en esta circulación regional, para entender que la migración senegalesa es una migración de una gran movilidad, que construye redes transfronterizas entre ciudades de Brasil y Argentina, que los migrantes aprovechan también las oportunidades laborales entre Buenos Aires, San Pablo, Patagonia, Argentina, Porto Alegre, que es otro punto importante. Y bueno, también hago un pasaje por las principales rutas migratorias, ¿no? El papel jugado por Brasil, con la presencia de embajada senegalesa en Brasil y la importancia que eso tuvo para la llegada de senegaleses hacia Argentina, Ecuador también como un nuevo articulador regional en Latinoamérica. Y bueno, ya para cerrar el trabajo, la importancia de eso, de reforzar esta idea de cómo los migrantes logran construir estas redes transnacionales de logística comercial, que primero surgieron en Senegal, se expandieron por toda África, llegaron hasta Europa, y actualmente también Asia también es otro de los destinos que lo menciono en el trabajo, Dubái, por ejemplo, es uno de los puntos, y luego se incorpora a Latinoamérica como dentro de este mapa o dentro de este campo migratorio transnacional. Bueno, por ahí va un poco mi trabajo, y en cuanto a lo que tiene que ver con, bueno, no sé cuánto tiempo tengo, si vengo bien o estoy un poco pasada. Vamos a comenzar a cerrar, por favor, Luis. Listo. Bueno, simplemente para decir algunas referencias sobre lo que planteó Esther, sí, la principal actividad laboral que desarrollan los migrantes senegaleses en el país, mayormente varones, hay pocas mujeres, pero también se dedican al comercio ambulante, y en Argentina tenemos, bueno, ahora se llama DISPO, pero cuando empezó la pandemia se estableció el ASPO, que fue, bueno, no me sale ahora lo que significa la sigla, pero sería el confinamiento obligatorio, digamos, y esto implicó un parate total de las actividades, cualquier tipo de actividad en la vía pública, especialmente los migrantes. Entonces,
bueno, a partir de la pandemia, a esta parte ha empeorado muchísimo la situación de los migrantes. Ha habido un montón de articulación a nivel social de diferentes agrupaciones solidarizándose. El Estado también ha implementado algunos programas de asistencia, pero que por la cuestión de la situación de irregularidad en la que se encuentran no han podido acceder la mayoría de los migrantes senegaleses en el país. Así que sí, se encuentra en una situación bastante complicada que ha llevado a que muchos empiecen a pensar, bueno, cuando todo esto pase o cuando se vuelvan a abrir las fronteras, empezar a pensar en otros destinos, porque la crisis económica en Argentina es grande y se vislumbra que va a ser peor, entonces se empieza también a plantearse, bueno, Argentina como un paso transitorio para dirigirse hacia nuevos destinos. Bueno, lo dejo ahí, así respeto el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Espiro, por compartirnos sobre su texto. Vamos a dar la palabra a la doctora Alma Paola Trejo Peña de la Universidad Nacional Autónoma de México para que nos comente también acerca de su texto. Adelante, por favor. Sí, hola, pues voy a tratar de ser breve porque creo que como que se está extendiendo, y obvio si surge alguna cuestión que quieran preguntar más, pues prefiero andar al respecto. Pues mi artículo pues es otra cara de la moneda porque se trata de investigadores que se formaron en España desde nivel grado hasta doctorado y deciden emprender un proyecto migratorio a México por diferentes circunstancias, pero lo que en resumidas cuentas encuentran es que el contexto mexicano es favorable para que ellos puedan encontrar un sitio para crecer profesionalmente. A diferencia de lo que pasa en otros países en los que cuando uno está ahí tienes que tener una homologación de tus títulos, resulta que en el contexto mexicano no hay esa limitación. En algunas convocatorias que estuve analizando para concursar para plazas, sí te pedían que tuvieras una cédula mexicana, pero era la minoría. No obstante, el que haya pues esa apertura para que gente que tenga estas cualificaciones pueda pues encontrar un sitio para crecer profesionalmente, pues por eso veo que es como otra cara de la moneda lo que están experimentando en el caso del artículo que comentaron hace un momento. Sobre lo que preguntaba Esther, en referencia a si tenemos contacto con los entrevistados para saber cómo les ha afectado el COVID, pues en mi caso solo sé que uno de los que entrevisté, que se había venido a una plaza, Ciudad Juárez, y que había logrado entrar al Sistema Nacional de Investigadores, pedir varios proyectos, incluso hizo un segundo doctorado siendo profesor en México, pues por razones de preferencias personales decidió irse a otro país y ahora está en otro país de América Latina trabajando. Entonces, no he preguntado sobre el tema del COVID, pero los veo obviamente más activos en redes sociales y pues al ser académicos pues tienen un impacto distinto ya que su ingreso no se ve tan afectado por las dificultades para desplazarse pues de un sitio a otro. No sé, yo quise ser súper breve, no sé si alguien quiere conocer un poco más al respecto y sobre las dificultades que hemos tenido como académicos, pues igual que Esther, pues tengo una muy buena experiencia de algo que escribí con Carlos y otras investigadoras, sobre cómo se han ido adaptando los investigadores para poder seguir con sus proyectos en esta época del COVID. Y pues en lo personal, que preguntaba Esther, sí, mucho estrés, la conciliación entre la maternidad, tengo una niña pequeña y la vida académica pues es muy difícil porque el estar entre los dos espacios, dar clases muchas horas para pues ahora sí que seguir teniendo un ingreso pues resulta bastante estresante, entonces en resumen, así es como he vivido el COVID. Muchas gracias, Alma. Les propongo, si alguien tiene alguna pregunta para Luz y para Alma, la hacemos ahorita, que sea muy, muy breve para no atrasarnos también el programa. Y si es que evidentemente todo nos va a llevar al COVID también, todo nos va a llevar a eso,
Entonces les propongo que al final de cada bloque hagamos una pregunta, un comentario referente a los artículos de las autoras, de los autores, y al final ya de la sesión invariablemente caigamos en los retos que tiene la academia, que tiene el trabajo de campo, que tiene el propio efecto de migración, de movilidad a partir del COVID, ¿no? Porque tenemos que hablar de ello también, es inevitable. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o comentario muy, muy breve para Luz y Alma, adelante. Buenos días, yo tenía una pregunta. Frida Calderón. Adelante, Frida. Sí, buenas. Escribí ahí en el chat, era para Luz. Me interesó muchísimo su comentario sobre una dimensión religiosa en los circuitos de movilidad senegalesa y me preguntaba si está relacionado con las cofradías de Murid, si en Senegal están activas ese tipo de redes. Muchas gracias. Gracias, Frida. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? ¿No? Si no hay, entonces adelante, Luz, igual de una forma muy, muy breve, si nos puedes ayudar. Sí, Gracias. porque justo había empezado a responder por el chat. Sí, exactamente. De hecho, la cofradía Murid está en la base de la configuración de esta forma de denominar a los migrantes como modu-modu, digamos, trabajo campesino, la articulación con las redes cofrádicas que se van tejiendo y se van consolidando también como una respuesta a la invasión colonial, ¿no? al resguardo de las propias formas de vida, esto en el siglo XIX, empieza ahí a tejerse, a evolucionar toda esta cuestión, y sí, las redes migratorias están completamente asentadas sobre la dimensión religiosa, no solamente sobre la cofradía Murid, sino también sobre la cofradía Tiján, pero yo en el trabajo abordo en profundidad la cuestión Murid, así que sí, es fundamental entender la migración senegalesa y las prácticas de trabajo y de movilidad desde esta perspectiva. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con el siguiente bloque, que es políticas migratorias, y si nos acompaña la doctora Natalie Bandí, de la Universidad de Río Negro, y la maestra Joana Sander, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Si alguna de las dos, por favor, nos hace también un breve comentario sobre su texto, adelante. Hola, gracias Luis. Buenos días a todas y a todos. Justo Joana, que es la colega con la que escribimos el artículo, no podía estar presente, así que estoy yo en representación de las dos. La verdad que un gusto estar acá, y la verdad que conocer a quienes he ido leyendo estos días también en los artículos, eso le pone cara al artículo, está buenísimo. Y sí, y coincido en que hay que aprovechar lo único bueno que nos trajo esta pandemia, que es encontrarnos virtualmente con gente a la distancia, así que lo celebro mucho. Sí, todos decimos que somos breves y después nos extendemos porque nos entusiasmamos, pero solo para presentarles rápidamente el artículo, nosotros trabajamos sobre el pacto migratorio, ¿no? El Pacto Mundial de la Migración Segura y Ordenada y Regular, ese nombre largo, bien de organismo internacional, que fue, bueno, firmado en diciembre de 2019. Y en realidad lo que nosotros quisimos abordar especialmente en el artículo fue el proceso de discusión a nivel de las asociaciones y a nivel de las organizaciones sociales que participaban en ese proceso de discusión. Y un poco viendo cómo las discusiones y el activismo asociativo de nuestra región, de América Latina y el Caribe, en realidad va delimitando y pone en evidencia los límites y las fricciones y las dificultades de implementación real, o de que este pacto logre modificar de forma contundente la situación, ¿no? Digamos, quizás ahí hay una cuota de pesimismo, pero es cierto que para una región con una movilidad humana internacional histórica y con dinámicas diferentes, en algunas muy diferentes en ciertas subregiones, ¿no? Es muy distinto lo que ocurre en las fronteras mexicanas con lo que ocurre en el sur, digamos, por lo menos las dinámicas y las formas de las trayectorias son diferentes. El pacto no vino a resolver los problemas puntuales y los problemas que más
nos acusen. Y en este sentido, bueno, al finalizar el artículo, en realidad vamos recorriendo en el artículo cómo se suma esta iniciativa del pacto a este conjunto de herramientas que vienen generándose desde el mundo internacional, desde las Naciones Unidas y otros organismos, como una estrategia más, quizás en algunos casos con menos peso, incluso jurídico, que otros instrumentos de derechos humanos a los que podrían apelar los estados, y que sufre un gran embate político en su último momento. A pesar de todo eso, hoy, y ahí ya retomo las interrogantes del COVID, uno podría pensar que un instrumento como este, de lograr sobrevivir y generar procesos de articulación más interesantes, hoy serían instrumentos muy útiles para poder articular a nivel internacional, a nivel de cooperación, las situaciones que están ocurriendo frente al COVID, en los lugares de frontera, en los retornos que están empezando a ver y que van a seguir habiendo, ¿no? Las dinámicas migratorias de lo que se viene con el COVID y el post-COVID, la post-pandemia, no las conocemos, pero probablemente nos traigan cambios que tengamos que estar desde el ámbito de la investigación observando. Un punto que lo vinculo quizás no terminé de leer el artículo de Mauro, pero leí por encima algunas cosas, y nosotros desde Argentina, con la Red de Derechos Humanos del CONICET y con un grupo de organizaciones migrantes bastante grande, hemos venido haciendo una recolección de datos, y justo ayer, de paso les cuento, lanzamos una encuesta migrante muy, muy grande, la primera encuesta migrante nacional, y un poco surge como justamente necesidad a partir de esto del COVID, y se vincula de alguna manera, por eso lo menciono con el artículo y con el tema de la producción de los datos, que se muestra como imprescindible poder contar no solamente de los estados, sino también las organizaciones sociales y la academia con información que nos permita hacer incidencia y conocer de primera mano la situación por la que están pasando las personas migrantes. No conozco todas las situaciones de los países, pero por lo menos en Argentina hay una ausencia de producción de datos sobre la situación de los migrantes. No sabemos, por ejemplo, los problemas de inseguridad alimentaria, no sabemos, hay las cuestiones del acceso al trabajo, el nivel de degradación económica a partir del COVID. Así que, bueno, es el objetivo número 1 del pacto, y que si bien está muy anclado también en la dinámica del Estado, nosotros creemos que desde el mundo asociativo y el académico hay que insistir y generar estrategias que nos permitan poder contar con instrumentos de estudio, de incidencia más actuales y dinámicos. Así que, bueno, después, si quieren, conversamos más sobre las vivencias COVID, pero coincido y comparto todas las expresadas, así que bueno. Sin embargo, no quiero dejar de decir, y con esto cierro, que bueno, que de sentirnos privilegiados de poder estar en estos espacios, de discutirlos y estar con casa, techo, cuando la verdad que la situación en muchos casos de muchas de las personas migrantes ha adquirido hoy situaciones dramáticas, ¿no? Ahí y se hace largo y se hace cada vez más dramático. Así que bueno, nada, gracias. Muchas gracias, Natalie. Vamos a dar la palabra ahora al maestro Mauro Pérez Bravo, del Servicio Jesuita Refugiados de México, para que igual de una forma breve nos comente sobre su texto. Adelante. Muchas gracias por la invitación y felicidades por el número. También a mí me gustó muchísimo. Es un gran trabajo. Bueno, pues mis felicitaciones, por supuesto, a la universidad y la gran chamba que es dirigir una revista. Bueno, este trabajo sobre protección de datos personales de personas migrantes surgió porque tuve que ir por cuestiones de trabajo, tuve que ir a Guatemala y Honduras, El Salvador, perdón, para reuniones de trabajo con mamás de migrantes desaparecidos en México. No sé si han escuchado las caravanas que vienen de Centroamérica de mamás de migrantes desaparecidos para buscar a sus hijos. Y en las reuniones de trabajo con las autoridades, uno de los puntos que salió es de que proponían la implementación de un banco de datos
un banco de datos forense, genético, de biométrico, etcétera, etcétera, etcétera. La idea parecía interesante, sin embargo, luego fue el cuestionamiento. ¿Quién va a almacenar esos datos? ¿Quién los va a recabar? Primero, porque el artículo aborda cuestiones de migración regular e irregular. Al menos lo que les puedo platicar aquí de manera así rápida, mi preocupación era sobre todo en las cuestiones de migración irregular, porque no hay un control a la legislación. La ley de migración no establece claramente qué va a pasar con esos datos. ¿Quién los almacena? ¿Qué instancia? O sea, ¿qué pasa cuando una persona migrante entra de manera irregular? O sea, ya ni les digo de los que entran como turistas, como empresarios, con sus pasaportes. O sea, ya ni les digo de eso, que también es un problema. Pero, o sea, las personas migrantes que entran, que las retiene migración, que los meten a las estaciones migratorias, que ahí los detienen, ¿qué pasa con esos datos? ¿Quién los almacena? O sea, ¿cómo vamos a hacer un banco de datos forense, datos biométricos? ¿Quién va a administrar esa información? Porque yo decía en esas reuniones, a mí lo que me preocupa siempre, y este ha sido como mi pleito, y por eso pues, sale el tema, es que el Instituto Nacional de Migración es una instancia de seguridad nacional. Entonces, los datos personales de personas migrantes que entran en el país, de manera irregular, pues son tratados por una instancia de seguridad nacional. No tienen una perspectiva de derechos humanos, sino seguimos con una visión no me acuerdo quién hizo creo que la doctora Ariadna Esteves de la UNAM propuso este término, securitización de la migración o control biopolítico, algo así. Creo que fue ella. Seguimos con esta perspectiva de cuidar los datos personales, la información o la migración desde una perspectiva de seguridad nacional, no desde una visión humanitaria, de derechos humanos, no, es una visión de seguridad nacional, ¿no? Entonces, creo que mi propuesta en el artículo era, no lo veo inmediatamente ni en un periodo corto ni mediano, pero es de que sigamos intentando, presionando, incidiendo para que el Instituto Nacional de Migración no sea una instancia de seguridad nacional. Porque todo ese manejo de información se cruza con instancias de seguridad nacional, se cruza con Ejército, con Policía Federal, se cruza con, bueno, ahora Guardia Nacional, con un montón de instancias de autoridades que buscan aplicar una visión de seguridad nacional. ¿Y esto qué implica? Una criminalización de la migración. Todavía, aunque ya no es un delito, aunque ya desde 2011 ya no es delito la migración, todavía en la práctica día a día se sigue todavía pensando en eso, ¿no? Entonces, mi investigación es sobre eso, la ausencia de una claros objetivos, un claro manejo de los datos personales de personas migrantes. No queda claro qué va a pasar con ellos, ni en la ley de inmigración, ni en las leyes especiales que son de protección. En la ley general o federal de protección de datos personales no existe un claro manejo. Y los criterios de la autoridad, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a Información y Protección de Datos Personales, tampoco los criterios son claros. Esto que tenemos que decirlo. Lamentablemente no hay un criterio así como claro qué va a pasar con esos datos. Una persona migrante puede entrar en Tapachula, por Tapachula, la detienen en Veracruz, ahí toman sus datos en la estación migratoria de Cayucan, en Tabasco, lo vuelven a trasladar a Ciudad de México, lo vuelven a tomar sus datos personales ahí, y si uno quiere preguntar por esa persona, puede aparecer en Veracruz, puede aparecer en Ciudad de México, puede aparecer en Tapachula. Entonces no tenemos una certeza a dónde van esos datos. Entonces todo esto salió porque queríamos hacer mecanismos para búsqueda de personas de migrantes desaparecidos, secuestrados. Entonces yo les decía a las mamás, híjole, o sea, va a ser una chamba increíble porque para empezar necesitamos una estructura legislativa que nos dé certeza en el país, en México, quién va a manejar esos datos, qué va a pasar con esos datos personales, para qué los quieren, quién va a recabar la información biométrica, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, eso es en general, a grandes rasgos, ahí problematizo un poquito el tema de protección de datos personales, la ausencia de legislación y el tema de seguridad nacional, con el que desgraciadamente todavía seguimos viendo en el país a la migración. Así, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauro. Vamos a dar la oportunidad a un comentario, una pregunta para Natalie o Mauro, si alguien quiere hacerla, igual de forma muy breve para poder continuar con el siguiente bloque. Si alguien gusta, adelante. Isolda. Hola, sí, es que habéis tocado un tema que es justo, que es mi tema de investigación de securitización de política migratoria, pero en otro espacio, en espacio europeo, aunque también lo toqué en Estados Unidos. Y a mí me interesaba
con respecto a Natalia, el trabajo de Natalia, que habla del Pacto Migratorio Mundial y esa búsqueda de la migración ordenada, legal y segura, cuando pues, existen la gran dificultad que no existe pues, un régimen global para regular el movimiento de las personas. Entonces, esa es la principal dificultad. Entonces, si son los estados los que determinan los criterios de entrada, los criterios de estancia y de expulsión, pues creo que a nivel global va a ser muy difícil alcanzar ese objetivo. Y luego, con respecto a lo que ha comentado Mauro, lamentablemente yo creo que eso es también a nivel global. La concepción de la migración irregular como una amenaza y bueno, que está vinculado con el tema anterior, pues es como un ataque a la soberanía de los estados, la presencia de personas que desafían las fronteras y que desafían esos límites y esos controles fronterizos. Simplemente quería decir eso. Entonces, Muchas gracies, Solda. Vamos a, ¿quiere responder alguien muy brevemente un comentario o continuamos con la siguiente? Yo quería agregar algo, pero es muy breve. Que bueno, por supuesto estoy totalmente de acuerdo con Isolda y me parece interesantísimo, Mauro, tu artículo y tu mirada, y nosotros acá en Argentina también, y yo trabajo mucho en términos de datos y recopilación de información y la forma en que se producen y se deben producir datos para las políticas públicas desde un enfoque de derecho. Y ahí hay un gran tema. Los órganos de migración de casi todos nuestros países están pensados solamente de las dinámicas de control. Entonces no existen áreas que estén mirando desde un enfoque de derechos los procesos migratorios. Se delegan en distintas cosas totalmente desarticuladas y no hay una mirada integral. Y yo creo que la lucha que tiene que haber ahora en la región, bueno, quizás excepcionalmente Ecuador, que sí tiene un área de movilidad humana internacional, por lo menos a nivel local en Quito y creo que a nivel nacional también, es eso, es que se transformen las instituciones, los organismos en función de estructuras que partan del enfoque de derechos. Y bueno, nada, para seguir charlando. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Vamos a continuar con el siguiente bloque, que es reconfiguraciones familiares, y toca el turno a la doctora Carla Ballesteros Gómez de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM, Unidad Iztapalapa. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a hablar igual brevemente del texto. Y bueno, las paternidades en el contexto migratorio es cómo se habían reconfigurado sus prácticas después de una deportación, es decir, cómo llevaban a cabo pues esta paternidad transnacional cuando muy bien, dadas las circunstancias o el contexto mexicano y la historia del género mexicano, podríamos entender que ellos después de la deportación podrían desentenderse totalmente de su paternidad. Sin embargo, no lo han hecho y han cambiado más bien ciertas cosas que ellos consideran que les están ayudando a vivir después de esa situación, traumatizante, que fue el hecho de haber entrado a la cárcel, de haber sido deportado varias veces, justamente al lograr, al volver a querer entrar a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, lo que hago es poner una breve presentación de esta comunidad, porque es una comunidad que está dentro de una región en el estado de Hidalgo que es altamente migratoria, ¿no? Y también hablo de cuál es la importancia de las paternidades en las masculinidades, porque bueno, desde las masculinidades que viene desde los estudios del feminismo, o que surge de ahí más bien, pues la paternidad también ha sido una fuente importante de información sobre justo estos cambios de género en diversas sociedades, no solo en las urbanas o las altamente industrializadas, sino también en espacios más rurales y transnacionales, en donde uno supondría que estos cambios se dan más paulatinamente, pero bueno, quizá la migración ayuda o es parte de, ¿no? Entonces, bueno, los 4 casos de deportaciones que yo presento, ambos están, digamos que los 4 están en el marco de estas 2 operaciones o medidas de securitización o de alta securitización, que es las Safe Communities Act y Operación Streamline, que es, la primera es que dada un récord de
digamos que amonestaciones, pues te pueden deportar, y la segunda es que en cualquier intento de cruzar la frontera inmediatamente estás cometiendo un acto delictivo, y entonces es una sanción, es el encarcelamiento y por ende la deportación en cuanto se forme un grupo de personas para ser deportados, ¿no? Entonces es en ambos casos la criminalización de la migración. Y bueno, también yo propongo dos conceptos, que es el de paternidad idealizada y paternidad diluida. La primera es pues de aquellos padres que cómo les gustaría que fuese su paternidad o que fuese siendo, ¿no? O sea, que si de no haber sido deportados, cómo les gustaría que continuara. Y la diluida es la que, bueno, dada la misma deportación y dada las faltas de contacto y de comunicación con sus hijos e hijas, pues se van diluyendo y ya al grado de ya no tener un contacto muy mínimo con sus hijos, ¿no? Y esto se ha dado por diferentes circunstancias, ¿no? En el primer caso que muestro es porque el padre pues tuvo digamos que cometió adulterio y además fue con una menor de edad en el contexto estadounidense. Esto le llevó a un encarcelamiento y pues sus hijos, aunque sí tuvo un gran contacto con ellos, los dejó, digamos que grandes, pero con el tiempo pues dejaron de visitarlo y también de interesarse pues por las cosas que le pasaban, ¿no? También el segundo caso es, bueno, tengo otros dos casos de padres que aún mantienen relación con sus hijos, pero que esta es absolutamente mediada por sus madres, quienes también pues tienen muchos problemas económicos, porque se han quedado solas allá en Estados Unidos y tampoco gozan de los beneficios de la regularidad migratoria, ¿no? Entonces, pues lo mismo, tienen muchos problemas y esta cuestión de la administración del contacto, pues es difícil tanto para ellas y pues muy dura para ellos, ¿no? Y el último, bueno, es un caso de una paternidad que sí se había mantenido, pero pues dadas circunstancias contextuales, que es el hecho de ingresar a actos delictivos también, entre comillas, lo digo, pues lo matan, ¿no? Y entonces ahí fue totalmente una separación abrupta y a los hijos también les duele mucho, ¿no? Entonces, bueno, traté también de tener entrevistas, no solamente con los padres deportados, sino que tuve una estancia en Clearwater, en Estados Unidos, en Florida, y pude tener contacto con una de las madres que se quedó pues sola y que también me contara su versión de los hechos, ¿no? Y bueno, también sí habla de un gran cambio, incluso generacional, entre que ellos como padres sí buscaron ser unos mejores padres en relación a lo que sus abuelos, digamos, fueron con ellos, ¿no? Sin embargo, también hay cosas que no pueden cambiar radicalmente, como es cierto tipo de violencia, como son las peleas, como es el alcoholismo, y que, bueno, dadas esas circunstancias, pues también terminan siendo deportados y eso fue también lo que los llevó a no tener, ¿no? No mantenerse en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y las conclusiones a las que llego, ya para terminar, pues es que sí hubo un cambio en primero de autoridad familiar, ¿no? Que el jefe de familia ya no es el padre, sino en muchas ocasiones es la madre, o bien entre los miembros, ¿no? Porque también hay hijos que ya grandes, digamos que se apropian de esa agencia familiar y dicen, bueno, pues ahora hay que hacer las cosas como yo digo, ¿no? Porque justamente es el beneficio de toda la familia y es precisamente de quienes están en Estados Unidos. La otra es el cambio de relación emocional. Los padres, al ver que ya no son los únicos proveedores o ya no son proveedores, pues entonces recargan toda esta facultad emocional a tratar de ser más cercanos con sus hijos, ¿no? Y bueno, insisto, ya esta relación está totalmente mediada por las mujeres y esto pues es también un conflicto para ellos porque no es una comunicación directa e incluso con los niños chicos a veces es nula, ¿no? Pero bueno, ese es en conclusión y ya. Muchas gracias, Carla. Vamos para concluir este bloque con Carla Yunuen Guzmán Carrillo, Nidia Obregón Velasco, Lucía Cabrera Mora y Mariana Rivera Heredia de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Entonces tengo entendido que Yunuen es quien nos va a comentar, o Carla, adelante, por favor.
Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y felicidades también por el número 10 de la revista. En nombre de mis coautoras, Nidia, Lucy y María Elena, pues yo les voy a platicar de qué se trata nuestro artículo, que es de bienestar psicológico en niños y niñas impactados por la migración. Y bueno, como sabemos, pues la migración es un fenómeno mundial que está presente desde el inicio de la humanidad. Y bueno, en el caso de nuestro estado, que es Michoacán, pues ocupa uno de los 3 primeros lugares a nivel nacional con los índices más altos de migración. Y como sabemos, pues la migración involucra a personas de todas las edades, entre ellas niños y niñas, que pueden viajar solos o acompañados, o bien que pueden quedarse en sus comunidades de origen y ver partir a sus familiares, entre ellos a su mamá, a su papá, a sus abuelos. Y bueno, ante esta situación los niños van a experimentar una serie de emociones básicas, como por ejemplo miedo, tristeza, alegría o enojo, y es importante que nosotros podamos ayudarle a los niños a identificar esas emociones y a que las expresen, porque con ello vamos a ayudarlos a que puedan manejar de mejor manera el estrés y adaptarse también a la nueva situación en la que ellos viven. Y bueno, nuestro artículo comienza dando un panorama general acerca de las diferentes experiencias migratorias que pueden tener los niños y de las situaciones estresantes que pueden vivir en cada una de ellas. Por ejemplo, si el que migra es el padre o la madre, y además de la distancia física, también existe la distancia emocional. Esto que quiere decir que no hay comunicación entre ellos, que este vínculo no se cuida, pues además de la tristeza, con el paso del tiempo, este sentimiento se puede convertir en abandono. Entonces, otro de los ejemplos puede ser cuando los niños viajan o migran por ellos mismos y entonces tienen que adaptarse a nuevas condiciones a las que llegan, ¿no? Por ejemplo, a una nueva escuela, una nueva comunidad o un nuevo idioma incluso. Entonces, bueno, la gran cantidad de la investigación que se ha hecho en migración infantil, pues nos relata qué sucede con los niños, pero no nos da estrategias de cómo podemos ayudarlos. Entonces, pues una de las principales contribuciones de nuestro estudio es que muestra una serie de estrategias que nosotros podemos utilizar para poder ayudarlos a promover su bienestar psicológico y con ello aportar en el campo de la salud mental infantil. Es importante destacar que todas estas estrategias provienen de nuestra experiencia en proyectos de investigación-acción en diferentes comunidades de aquí de nuestro estado de Michoacán y que han mostrado ser efectivas, tanto para que los niños puedan entender qué es la migración, cuáles son las ventajas y las desventajas de migrar, así como identificar sus emociones y expresarlas. Partimos nosotros de la premisa de que cuando nosotros nos enfocamos en las partes positivas de la migración, entonces nosotros podemos ayudarles a los niños a identificar también sus fortalezas que tienen para poder salir adelante ante esta nueva situación de vida. Y esto se retoma pues de la psicología positiva, que rescata todas esas fortalezas y virtudes humanas con las que tenemos nosotros para afrontar situaciones de estrés o de adversidad. Y bueno, al final ya de nuestro artículo nosotros mostramos una serie de recomendaciones tanto para los niños como para sus familias y para las instituciones educativas de manera muy específica para los profesores que están en contacto con ellos. Y bueno, sin más, hasta aquí mi participación. Muchas gracias, Yunuen. Vamos al último bloque ya de la presentación. Vamos a darle la palabra a la doctora Carla Ballesteros Gómez, perdón, a la doctora Adriana Paola Centella Chávez de la Universidad Nacional Autónoma de México para la última sección de coyuntura. Adelante, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, adelante. Buenos días a todas, a todos. Bueno, para empezar, decir que estamos muy contentos por haber llegado a este número 10 de nuestra revista. Se escucha fácil, pero no lo ha sido, pero también a la vez ha sido muy gratificante poder participar desde un principio en este proyecto tan grato y tan que nos ha dado tantos elementos también para poder enriquecer nuestro trabajo a partir del trabajo de las demás personas, ¿no? Un trabajo colaborativo, y eso siempre se agradece muchísimo en esto que nos dedicamos a hacer. Entonces, pues decir que estamos muy contentos por eso y que creo que es un gran número, escuchando a todas y a todos los que estamos colaborando.
Creo que hay grandes aportaciones y sin duda es un momento súper importante para las reflexiones, para las ciencias sociales y para el tema mismo de la migración y la movilidad. Este año, que no se nos va a olvidar a nadie por ser un año tan significativo a partir de pues, esta situación del coronavirus. Y en efecto, yo sí soy, en mi nota yo sí abordo el tema específicamente de la pandemia de COVID. Entonces, pues voy a hablar brevemente de qué se trata, pero además tratando de contestar algunos de los apuntes que nos hizo Esther sobre situaciones muy específicas también de la problemática de vivir una pandemia así a nivel mundial. Entonces, bueno, mi nota se titula Reflexiones animales sobre el coronavirus, fronteras, espacios y transformaciones. Bueno, yo quise incluir en el título la cuestión de la reflexión, que es pues también parte de lo que lleva el título de nuestra revista, pero además esta cuestión de lo animal, porque sin duda algo que nos ha puesto en evidencia este virus nuevo para la humanidad es que se nos olvida a veces que como especie humana nosotros también somos un animalito más de este planeta, ¿no? Que pudiera sonar a una obviedad, pero me parece que nuestra vida cotidiana antes del coronavirus y nuestros hábitos y consumos en muchas regiones del mundo y en ciertas clases sociales y sectores sociales, pues pareciera que no pensábamos en esa cuestión tan básica de que somos una especie más habitando este mundo. Entonces, hablo un poco de los animales, pero eso más bien quisiera que dejárselo a quienes lo lean. Pero comienzo hablando de el virus y la enfermedad como pues dos cuestiones separadas que se tienden a mezclar mucho en las noticias sobre todo y en los medios informativos o desinformativos, ¿no? Entonces hablar de que una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad, y que también esto va relacionado a que no necesariamente infectarse del virus, por ejemplo, es presentar la enfermedad. Incluso se puede ser asintomático, ¿no? Y que es algo que también, bueno, dándole seguimiento a notas y cuestiones de los medios informativos y noticieros, tienden a confundir en eso. Entonces yo hablaba a partir del 15 de julio, esa es la fecha en la que puse estos datos básicos de cuántos casos a nivel mundial y personas recuperadas y cuántas muertes. Había 13 millones de casos en 218 países, por eso es una pandemia, lo sabemos porque está en todos lados, y que en su forma más grave había provocado más de 500,000 de muertos. Entonces, ahora, revisando las cifras actualizadas, se habla de 38.58 millones de casos confirmados y un poquito más de 1 millón de muertes en octubre. Es decir, en 3 meses este fenómeno se ha acelerado de manera bastante fuerte, a pesar de que sabemos que en varios países también va decreciendo la epidemia. Pero por eso para mí es muy importante hablar de esto, porque me parece que es un fenómeno, pues sí biológico, pero también social que habría que captar. Y bueno, también en general hablo de fronteras, especies y transformaciones, pero lo que me quisiera enfocar en este momento, que tengo muy poco tiempo, y ahí voy, es sobre las desigualdades. De manera muy general hablo de diferentes tipos de desigualdades, pero una de las que quisiera abundar es sobre las desigualdades socioeconómicas, que fue
mencionó también en la introducción, Esther, sobre las diferentes desigualdades de tipo social y económico, a cuestiones, pues sí, de recursos y de ingresos económicos, pero también la cuestión educativa, que algunos de ustedes mencionaron en las presentaciones, la cuestión de la brecha educativa, que se ha hecho mucho más grande, y la brecha digital, de poder tener acceso a estos dispositivos y a las conexiones para poder llevar a cabo todo a distancia, y la desigualdad de género, que es algo en lo que también profundizo un poco en mi nota, y que en el caso de México, bueno, en el caso de todo el mundo, hablamos de cargas desiguales de trabajo entre hombres y mujeres, que se agudizan más esa carga para las mujeres porque pues estamos todos más, todas las familias y casi todo el mundo hemos estado mucho más tiempo en las casas que antes. Y respecto a lo que comentaba de la cuestión, por ejemplo, de los embarazos, en México de por sí pues la violencia de género es una problemática muy profunda en nuestro país, pero que además pues ha sido mucho más fuerte durante estos meses de encierro. La violencia doméstica se ha disparado muchísimo. Y el dato es que CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, calcula 145.719 embarazos adicionales a partir de esta pandemia. Adicionales es un término muy general, pero ahí van implícitos los embarazos no deseados o embarazos adolescentes, que es una de las grandes problemáticas que tenemos en México también. Y que nos habla de pues esta violencia de género muy normalizada, muy cotidiana, y en la que niñas y adolescentes están conviviendo con sus agresores ahora más que nunca, porque están en las casas, y que también nos habla, además de violencia de género, nos habla de acoso sexual, de incesto y de abuso sexual, ¿no? Entonces, Adriana, disculpa que te interrumpa, Adriana. Sí. ¿Podemos ir cerrando, por favor? Sí, claro. Entonces, yo quería hacer como esa acotación a partir del comentario de Esther de cómo esto se ha profundizado. Y además de las desigualdades y de cómo hay diferencias y que se han profundizado de esa manera, también hablo de espacios, diferentes espacios, como desde el mismo hogar hasta albergues, prisiones y otros espacios en los que las y los migrantes normalmente viven y pasan y que ahora resultan ser espacios de alta infección por el coronavirus. Y también hablo de las fronteras del país, tanto de la norte como de la sur, y pues les invito a leernos a todos, a todas, y a seguir reflexionando sobre este virus y esta enfermedad nueva para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Para concluir, vamos a dar la palabra al maestro Arturo Preciado Guerra, que es de la UAM Coajimalpa, la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa, parte del comité editorial, para que también de forma muy breve nos comente y comencemos ya a cerrar con los comentarios generales. Arturo, adelante, por favor. Luis, dame un Claro segundo. que sí, Luis. Dame un segundo, Arturo. Me parece que la doctora Esther se tiene que retirar. Ok. Esther, muchísimas gracias por conectarte a esta presentación. Sé que es muy difícil dado el cambio de horarios que tenemos, pero agradecerte, ¿no? En nombre de todo el comité editorial de la revista por la presentación que hiciste a este nuevo número, por participar hoy en la sesión de presentación. Creo que es importante tener estos espacios. Ojalá que sea, digamos, el inicio de futuros vínculos que podamos establecer a través de este espacio editorial, Esther. Así que muchas gracias. Seguimos Gracias a vosotros. Me ha gustado mucho, la verdad que muy bien. Enhorabuena. Hasta Muchas ahora. gracias, Esther. Buen fin de Gracias. semana. Adiós. Adelante, entonces continuamos con Arturo. Arturo, adelante, por favor. Claro que sí, Luis. Un abrazo a todos. Buena tarde y buenas noches según corresponda.
quiero decir que yo, es muy breve mi comentario, invitarlos a leer mi entrevista. Hice una entrevista aprovechando estos momentos coyunturales, electorales que se van a vivir, que definen muchas cosas o ayudan a definir muchas cosas que tienen que ver con temas migratorios. Yo justo hice una entrevista a una experta sobre el tema y sobre la temática electoral con mexicanos en el extranjero y qué pasó en la elección del 2018. Es una entrevista que hice yo al inicio de 2019. Estaba muy cerca del cambio de gobierno y justo mi pregunta era cómo influía, mi pregunta principal o mi enfoque era si el factor más importante para determinar esa elección había sido Trump y las declaraciones y toda esta estrategia que tenía en contra de la migración mexicana y centroamericana en especial, hacia Estados Unidos. Y bueno, sin arruinarles mucho, ella me dice, no, lo más importante, el fenómeno que noto es el factor AMLO o el cambio de gobierno que esperaban muchos migrantes mexicanos allá, que fueron los que emitieron voto para intervenir en las elecciones. Y bueno, eso es todo. Espero que les guste. Está muy entretenido. Es lo bueno de contar con una experta para una entrevista, hacerle una entrevista a una experta. Resumió todo de una manera fenomenal, a mi entender. Muchas gracias, Arturo. Pues vamos a, desde luego, todo el contexto ahorita de lo que hemos platicado, lo que comentó Esther, justo, ¿no? Al final bueno, durante su participación, indudablemente todo a qué va a pasar, ¿no? Ahora con el escenario post-COVID, escenario post-pandemia. Entonces, creo que si alguien quiere comentar algo, no sé, por ejemplo, ella comentaba los retos que ahora se va a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? El trabajo de campo, cómo trabajar eso, cómo trabajarlo desde casa, cuando los aspectos personales, familiares también, pues empiezan como a rondar el trabajo académico, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a comentar algo al respecto. Carlos, si quieres, adelante, por favor. Gracias, Luis. Bueno, pues muchas gracias a todas las autoras y autores que nos presentaron un poco sobre el contenido de su texto. Sé que a veces 5 minutos no son suficientes para decirnos todo lo que uno puede encontrar en el texto, pero bueno, también es una invitación para que todos aquellos y aquellas que nos sigan, bueno, tengan el interés de entrar a la revista, consultar y o descargar sus artículos, notas críticas o las entrevistas, que bueno, puedan echarle ojo y de esta forma pues también ampliar como el espectro de difusión de conocimiento, pero también de diálogo. Y bueno, yo con todo lo que hasta ahora nos han compartido las colegas y la propia Esther, y bueno, además tuve la oportunidad de leer todo el número algunas veces, creo que coincido con ustedes, creo que es un número bastante bueno, con textos bastante interesantes, innovadores, con textos que muestran el trabajo riguroso, no solamente de investigación, sino también de trabajo de campo. Decir también sobre este punto que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no se trata de una revista eminentemente de corte antropológico o que esté enfocada solamente en investigaciones que partan de los estudios cualitativos. Creo que es una revista que a través de la cual se pueden discutir desde diversas disciplinas y desde diferentes andamiajes teóricos y metodológicos, las diferentes aristas de las migraciones y las movilidades contemporáneas. Y claro, uno no puede escapar a la pregunta sobre cómo afectará la pandemia y las restricciones de movilidad a la migración mundial. Como bien lo decía Esther al principio, a lo mejor este no es un número que esté enfocado específicamente en lo que ocurrió con la pandemia, ¿no? Puesto que son textos que ya se venían trabajando incluso desde el año pasado. Pero creo que la pregunta que soltaba Esther al inicio de la presentación es hacia los autores y a las autoras es importante, ¿no? Porque cómo con las poblaciones con las que se está trabajando, con los individuos con los que estamos haciendo investigación y a los que les estamos dando seguimiento, cómo esta pandemia los está afectando en estas restricciones de movilidad que de por sí ya eran complicadas por todas las políticas de securitización que vemos en los países principalmente de acogida y que son países del norte global en su mayoría, y que bueno, todo esto también ha dejado sobre la mesa
pues varios temas que son importantes y que si bien para la comunidad o sociedad en general resultan relevantes, cuando lo bajamos a un nivel de estas poblaciones que son más vulnerables y que viven en contextos de mayor precariedad, pues nos damos cuenta que hay ciertos temas que se visibilizan y que preocupan, ¿no? Por ejemplo, esto que comentaba Adriana, ¿no? Sobre cómo la pandemia puede exacerbar las desigualdades en el acceso, por ejemplo, a la atención médica, ¿no? Sobre todo para migrantes irregulares, si lo pensamos en el caso del texto, por ejemplo, de Marisol Díaz, ¿no? O en lo que nos platicaba también Natalia Devandi y Johanna Sander en cuestión del Pacto Mundial sobre Migración, que lo que busca este pacto pues, es una migración ordenada y segura, y lo que nos estamos dando cuenta con toda esta crisis que ha generado la COVID es que, bueno, esta migración no se está dando de forma segura y ordenada, sino lo que estamos observando es que precisamente estas desigualdades, los sistemas de salud debilitados, servicios de atención médica interrumpidos, sobre todo a poblaciones migrantes, pérdidas de empleo y sobre todo de ingreso en muchos de estos países de acogida. Hemos visto que varias comunidades inmigrantes, si pensamos por ejemplo en Estados Unidos, la comunidad mexicana, pues varios de estos han perdido su empleo, ¿no? Y con ello pues también entran en crisis económicas que les han obligado en algunos casos a optar por el retorno, ¿no? Pero también, por otro lado, vemos otras problemáticas como el acceso a la escuela, por ejemplo, ¿no? O las restricciones de viaje al interior de los países de acogida para buscar otras fuentes de ingreso, para buscar otro tipo de empleo, y que vemos que esto es imposible en estos contextos. Y como lo han indicado otras autoras y autores, no tengo específicamente el nombre de quién inventa estos conceptos, pero bueno, estamos en un periodo de inmovilidad, de doble confinamiento, ¿no? Donde estas poblaciones, como ya dije, vulnerables y en situaciones de precariedad, pues tienen que lidiar con todo esto que hemos visto no se ha logrado establecer desde hace años, que es este gran término de la gestión de la migración. ¿A quién le toca gestionar la migración? ¿Qué actores están inmersos en toda esta problemática ante un contexto de pandemia, ¿no? Creo que no es solamente dirigir la mirada hacia el papel que puede ejercer el Estado, los Estados-nación, sino también otros actores importantes, ¿no? Como agencias internacionales, la sociedad civil, que es la que ha estado en el frente de batalla, y también creo que es un reto importante para la comunidad académica estos tiempos, de repensar las formas en que estamos haciendo investigación, de repensar las ciencias sociales en general, y sobre todo también de repensar la forma en cómo estamos divulgando lo que estamos estudiando sobre estas poblaciones en movimiento. En realidad creo que es una situación que nos pone en jaque a todos y a todas y que nos tiene que llevar a este replanteamiento, no solamente como investigadores, sino como ciudadanos, ¿no? Que observamos estos temas, que observamos estas problemáticas y que tenemos estos espacios no solamente para escribir papers que van a leer 10 o 4 personas, hay que decirlo, sino que intentemos que esta producción de conocimiento pueda llegar también a otras poblaciones, incluso esto que regularmente en metodología se dice que no se puede, pues llegar también a las comunidades con las que trabajamos, ¿no? Tratar de regresar algo. Me parece que ese es uno de los retos a los que se enfrenta la universidad futura, la universidad del siglo XXI, como lo han dicho otros y como yo también lo creo. Y bueno, total que les dejo ahí la pregunta, ¿cómo afectará la pandemia, las restricciones de movilidad, a la migración mundial en el contexto de los trabajos que nos han presentado, en el contexto de investigación, en el contexto de su formación como investigadores o en el contexto de su quehacer como académicos y profesores investigadores e investigadoras? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Si alguien más quiere abonar un comentario, alguna pregunta, por ahí vi una mano. Isolda, adelante. Sí, yo es que cuando ha dicho Carlos que estaba enfocado en las sociedades de acogida, en el norte global, yo quiero también puntualizar que no solo se está dando esta situación en el norte global, sino en países como Turquía, Libia, Jordania, que hay numerosos refugiados que están sufriendo los efectos de la pandemia. Yo lo que recomiendo es leer el último informe de la ONU que habla sobre este tema, cómo está afectando la deficiencia de los sistemas sanitarios y de acogida humanitaria a la población refugiada, que se ve atrapada ya de por sí, que tenían limitados sus derechos, viven en unas condiciones muy precarias, y de qué manera les está afectando esto en sus vidas. E incluso lo que ha pasado recientemente en el Líbano, el desastre del puerto, que todo lo visteis, la gran explosión ha condenado a mucha gente
a vivir en la calle. Creo que son 300.000 personas que se han visto afectadas por esta situación y entre ellas hay numerosos refugiados. Y luego no solo refugiados sirios, que es lo que podemos pensar, sino también población palestina. Entonces, esto es un tema que está ahí y no solo se está produciendo en el norte global, sino en la franja del Mediterráneo, que es donde hacen tapón y que no están permitiendo que entren al norte global, como sería el caso de Grecia, que pensaríamos el caso de Grecia. Simplemente quería decir eso. Ya está. Muchas gracias, Isolda. ¿Alguien más que quiera abonar alguna pregunta, algún comentario? Si alguien más quiere, adelante. Si no, a mí me gustaría nada más, obviamente, hacer un apunte con lo que mencionaba Carlos, Isolda, la misma Esther desde el inicio, ¿no? Que el fenómeno migratorio y movilidad pues no se detiene a pesar de las restricciones y no se va a detener. A pesar de las restricciones, lo que trae consigo el desempleo, la violencia, etcétera, no se detiene. Pero también, algo que mencionaba Carlos, ¿no? No dejar de vista, no dejar a un lado lo que significa ahora para nosotros como investigadores desde este lado, ¿no? Cómo hacer la investigación, cómo viajar, cómo entrevistar al indocumentado, al migrante, cómo ir a la casa de acogida, cómo ir a la frontera, las restricciones que también nosotros como científicos sociales nos enfrentamos, ¿no? El haber estado en un país y haber tenido que regresar por las restricciones porque el trabajo se quedó a medias. Entonces, ¿cómo enfrentarnos a ese paradigma del que quizá podamos estar conscientes de que nos estamos enfrentando, pero al momento de sentarnos y escribir y reflexionar, es ahí donde justo vamos a tener esa tensión, ¿no? Entonces, creo que quizá mucho de eso lo vamos a comenzar a ver para lo que nos ocupa en el siguiente número de la revista, ¿no? Ahí es donde vamos a comenzar a darnos cuenta de las restricciones y modificaciones, tensiones de la investigación social, ¿no? Las herramientas de las que seguimos echando manos, pero de las que vamos a tener que crear incluso nosotros mismos, ¿no? Y las dificultades tecnológicas que con ello conlleva, ¿no? De que el migrante que está transitando a lo largo de un país o que acaba de llegar, pues carece de la tecnología que nosotros tenemos para poder querer o saber su experiencia, ¿no? A lo que se enfrentó en la frontera, en las estaciones migratorias. Entonces, toda esa zona que empieza a ser como gris y que en algún momento pues lamentablemente se comenzará a desdibujar, ¿no? Entonces, si alguien más quiere comentar algo, a mí me gustaría que también para el cierre, si la doctora Laura Carballido nos puede comentar algo también a propósito de lo que se está comentando. La doctora Carballido, para quien no la conozca, es especialista en temas de Asia y África. Ella estudió mucho el fenómeno de la partición de la India y desde luego también conoce toda esta cuestión de movilidad, de migración y justo también lo ha vivido en carne ahora con lo de la pandemia. Entonces, doctora Carballido, por favor. Supongo que oyeron cómo me troné los dedos porque más allá de felicitarlos, no sé si pueda yo agregar algo. Realmente disfruté mucho los debates. Mi área de especialidad es otra. Sí he trabajado más que cuestiones de movilidad, cuestiones de trazado de fronteras. Me interesan cómo históricamente trazados de fronteras pensados más desde el Estado-Nación, menos desde las poblaciones, han desembocado en flujos migratorios que llegan hasta el día de hoy. Me refiero en particular al sur de Asia. Pero más allá de eso, lo único que puedo decir es que aprendí mucho el día de hoy. Agradezco las reflexiones. Me parece además una cosa que eso sí debo decir que celebro, es que a veces en la Academia Mexicana tenemos reflexiones que se centran en los fenómenos en México. Entonces, aunque en el tema de migración no debiera ser así, una cosa que celebro enormemente es tanto la pluralidad en el origen de los y las autoras, como en la pluralidad de los temas. Entonces, no, más allá de decir que aprendí mucho el día de hoy, no creo poder agregar nada. Pero muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Carballido. Entonces, si alguien del equipo, Carlos, Arturo, Rodrigo, quieren decir ya algunas palabras para despedirnos, adelante, por favor. Bueno, antes creo que vi que Carla Ballesteros alzó la mano. Entonces, bueno. Adelante, por favor. Bueno, yo solamente agregaría que, bueno, que en términos justamente del COVID, aunque pareciera que
que en términos de deportación no afecta. A nivel familiar, sí. Por ejemplo, he tenido contacto con algunos hijos de padres deportados que al ver la situación económica de su familia, lo que hicieron fue meterse al US Army. Entonces, 2 de los que llegué a conocer ya están dentro del US Army, ya pasaron el training, ya están, pues ya prácticamente en el ejército, porque sintieron que es la única posibilidad en la que van a poder ayudar a su familia económicamente, ya que su padre está deportado y el ingreso de su madre es muy bajo, pues una, por ser mujer, y 2, por términos de indocumentación, ¿no? Y bueno, esto anteriormente ya lo habían pensado, como de, eso podría ser una solución, pero no lo sé. Y ahora con el COVID, para ellos fue como, sí, ya no tengo de otra, me voy a meter al ejército porque así aseguro un ingreso familiar. Entonces eso va a tener cambios y configuraciones a lo largo también, ¿no? Gracias, Carla. Sí, justo eso, ¿no? Quizá, por ejemplo, ahora las mismas autoras, ¿no? Que escriben estos textos, cómo continuar esa investigación ahora con todos los problemas metodológicos y tecnológicos que traen consigo, ¿no? Si son investigaciones que lamentablemente cuánto tiempo se van a tener que retrasar o quedar enlatados o cómo continuarlos, ¿no? Ese va a ser el reto e insisto, creo que en el siguiente número de la revista ahí nos vamos a comenzar a dar cuenta del impacto desde atrás, justo desde el trabajo que hay detrás, ¿no? Desde el comité editorial, la recepción, todo lo que trae consigo una publicación, ¿no? Cómo dictaminar, por ejemplo, ahora un artículo que requiere un trabajo así, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Sabiendo todas las limitaciones a las que se enfrentó el investigador, ¿no? Entonces, pues sí, creo que en lugar de llevarnos conclusiones, nos vamos a llevar mucha reflexión y nos vamos a dar muchos topes en la cabeza, pero pues ahí está el reto, ¿no? Ahí está el reto. Entonces, pues agradecerles a todos. Carlos, si quieres agregar algo, adelante. Sí, muchas gracias, Luis. Pues nada, solamente agradecerles. Veo que hay aquí algunas colegas que, bueno, desde el inicio de este proyecto en 2015 finales, aunque publicamos en 2016, esto empezó a tejerse en 2015, está Adriana Centella, está Frida Calderón Boni, está Arturo, está Isolda Perelló, ¿no? Que desde el inicio de este proyecto han estado participando, ya sea como dictaminadoras, evaluadoras, dando ideas para mejorar la revista. Está Rodrigo, bueno, estaba Rodrigo, que también es un pilar fundamental de la revista, me parece que junto con él hemos hecho una edición y he aprendido a hacer una edición que bueno, satisfaga no solamente las necesidades del comité editorial, sino sobre todo también de los y las autoras. Intentamos que sea una publicación de libre acceso, que puedan descargar, consultar, compartir, difundir en todos sus espacios académicos y también en sus redes sociales. Y bueno, a mí no me resta más que agradecerles a cada uno y una de los colegas que se han sumado a este proyecto. La verdad es que no es un trabajo que hagamos solamente desde la UAM Coajimalpa, el equipo editorial, es un trabajo colectivo, siempre lo he dicho, y esto nos pues ha llevado a concretar arreglos organizativos más flexibles, más horizontales, y creo que eso es lo que aspiramos, no solamente como comité editorial y como revista, sino también me parece que es uno de los grandes retos que, insisto, enfrenta la universidad pública en estos tiempos. Creo que estamos frente a grandes retos ante el momento actual, ¿no? Como espacio editorial, ya lo digo, estamos buscando innovar, ampliar ese diálogo, ampliar esa comunicación y sobre todo ampliar ese intercambio entre quienes nos dedicamos a estudiar este tema, que como ya he dicho es complejo, ¿no? Las migraciones, las movilidades, y que bueno, hoy vemos el resultado acá con este intercambio, con este nuevo número. Y bueno, no sé si más bien las colegas antes de terminar, las que están del comité editorial, quisieran decir algo. Yo por aquí lo dejaría, les agradezco mucho, les invito a consultar la revista, a que nos escriban, a que se animen a publicar. Somos una revista muy comprometida con la lectura, cualquiera de las autoras que está aquí se los puede decir, hacemos una lectura rigurosa y pulcra de cada uno de los textos. Son textos que pasan por varios ojos, por varias manos, porque como lo dije al inicio,
consideramos que ese es un trabajo artesanal, la producción de conocimiento, la difusión del mismo es algo que se moldea, ¿no? Y que necesita de varias manos, y este es el equipo que tenemos, ¿no? Así que muchas gracias a la UAM, a la división y al posgrado y a la doctora Laura. Así que bueno, si las colegas quieren decir algo, adelante. Adelante, si alguien quiere comentar algo. Bueno, yo creo que ya tienen sueño o hambre. Creo que no, creo que creo que ya empieza a ser el hambre. No, y agradecer también a todos los compañeros de audiovisuales de la UAM Coajimalpa, que también gracias a ellos pues esta transmisión está siendo posible. Agradecer a quienes nos han acompañado por la transmisión de Facebook Live, la UAM Coajimalpa, que también estuvieron presentes en la presentación de la revista. Y bueno, no olviden consultarla, www.revistadiariosdelterruno.com. Ahí están todos los artículos disponibles de libre acceso y bueno, los textos para leerse y para criticarse. Y nos veremos por aquí en la presentación del número 11, quizá con algunas respuestas de lo que hoy nos llevamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, Arturo, Rodrigo, doctor Carballido, a todos. Y como dijo Carlos, gracias porque coincidir todos en usos horarios es muy, muy complicado, pero bueno, es una de las partes que tenemos que rescatar de esto. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias, Elton Rangel, también. Saludos. Adiós a todos, todas. Creo que ya podemos parar la transmisión.